Vamos a, vamos a hablar, como ya saben, de autismo y de déficit de atención y hiperactividad. Poder hablar un poco sobre mitos, realidades en torno a esto y que, bueno, mitos que luego precisamente tienen que ver con los prejuicios y estereotipos que se pueden llegar a tener eh, al respecto. Me presento tantito, vaya, así nada más a grandes rasgos. Soy Carlos Treviño, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia. Estuve en algún momento trabajando no sé si ubiquen un poco el CREDI de aquí de Nuevo León. Hay varios CREDIs en los estados de la República que tienen como finalidad hacer detección de problemas del neurodesarrollo, precisamente en población de menos de 5 años. Entonces, si bien por la misma formación ya tenía pues conocimiento, digamos, de estos trastornos, de estos padecimientos, eh, tuve oportunidad, me invitaron a participar ahí en este proyecto, que todavía continúa el crédito, pero donde pues, tuve oportunidad de ver de más cerca y trabajar en un equipo colaborativo con neurólogos, psicólogos que hacían también las aplicaciones de inventarios del neurodesarrollo, bueno, del desarrollo infantil. Entonces, había oportunidad de hacer estas evaluaciones incluso desde etapas tempranas. Y sabemos que de todas maneras, pues son trastornos que van a continuar a lo largo de la vida. Y precisamente ahorita nos vamos a encontrar algunos de los mitos relacionados con que tal vez estas cosas se quitan, estos trastornos se quitan después de algunos años, pero realmente pueden acompañar y van a acompañar en la gran mayoría de los casos en ambos a lo largo de la vida. Traté más o menos de organizarlos un poco respecto a lo que puede haber desde mitos de causas o no causas, mitos en cuanto a la presentación y luego algunos mitos respecto al tratamiento. Al final me gustaría como quiera que si hubiera algún mito que yo no hubiera mencionado, pues se sientan con la confianza también de decir, oye, ¿sabes qué? Yo he escuchado este otro, ¿qué hay de opinión? Y con todo gusto lo revisamos. Y si durante la presentación, que va a ser platicadita, me disculparán que no hubo como tal un PowerPoint, pero va a ser platicadita y cualquier cosa, si quieren interrumpir en el Inter, me avisan, igual y nada más me ayudas, Camila, con si ves alguna manita levantada, ahí me informas y vamos bien, ¿ok? Tú serás moderadora en el Inter. Gracias. Y bueno, vamos a empezar con mitos sobre el autismo, los trastornos del espectro autista. Eh, Voy a empezar con uno que esperaría que ya no sea algo que tuvieran duda eh, ustedes, pero más vale mencionarlo, el autismo es causado por las vacunas. Ojalá y ya no sea un tema de duda para nadie dentro de la comunidad del área de la salud, pero pues sí, no es causado por las vacunas. Podríamos como quiera hacer algunas apreciaciones de por qué pudiera haber alguien que piensa eso, porque hay veces que el autismo va a estar relacionado con temas del neurodesarrollo, perdón, temas de regresión, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde un niño iba bien y más o menos en la edad en la que todavía son muy aplicables las vacunas, es frecuente que haya un patrón regresivo en algunos de los que van a tener un trastorno del espectro autista. Entonces, eso puede prestarse mucho para que se le haga una asociación, una relación. Y lo otro que pudiera tener alguna relación, no con las vacunas per se, sino con alguna respuesta inmune, que si no le iban a presentar con las vacunas, tal vez le iban a presentar con cualquier infección que tuvieran, es que algunos de estos casos regresivos pueden estar relacionados con autoanticuerpos, en particular autoanticuerpos relacionados con los receptores NMDA, pueden estar relacionados y generar un patrón regresivo de autismo. Entonces, no es tanto que las vacunas vayan a generarlo, sino que alguien que tiene cierta predisposición a desarrollar un padecimiento autoinmune de estas características puede luego tener un tipo de encefalitis que va a acompañarse de un cuadro relacionado con el autismo. Que si el autismo es una condición que está
biológicamente fija y determinada por los genes o por un patrón de genes. Ahora sí que, digo, así como estaba ese mito, habrá otro mito donde podría decirse es que el autismo es algo relacionado meramente con el ambiente, el entorno o resultado de una mala parentalidad, un mal maternaje, paternaje. Realmente es multifactorial, sí, los factores ambientales pueden influir, sí, el mal parentaje o parentalidad no va a influir para que haya como tal un diagnóstico de autismo. En el caso más cercano pudiera ser que un muy mal, pero muy mala parentalidad pudiera generar algún patrón de conducta que pudiera asemejarse a algo al ASD, pero no va a llegar, no te va a cumplir criterios, o si los llegara a cumplir, resulta que le brindas un entorno más cálido al niño o la niña y en cuestión de meses tienes una respuesta distinta, lo cual no verías con alguien que tiene realmente un diagnóstico de ASD. Entonces puede haber ciertos factores confusores, pero definitivamente sería por exclusión el pensar que una parentalidad que no fue suficientemente buena va a ser algo que se parezca a esto dentro del espectro del autismo y definitivamente no va a ser la causa para que alguien tenga el diagnóstico per se. Y en cuanto a los genes, sí hay genes que pueden predisponer, aún así no son determinantes. Son marcadores de riesgo y son pocos los que son como gen único, una causa suficiente. Por ahí anda el 22q11, y algún otro que no me acuerdo ahorita, pero el 22q11 sería como el más frecuente que pudiera estar algo relacionado a esto. Uno que pudiera también ser relevante, ya no tanto en cuanto a las causas, pero respecto a lo más central del autismo. Los individuos con autismo van a evadir el contacto social, como si fuera una regla de sí o sí. De hecho, partiría primero por decir, hay quienes pueden tener autismo y ser o aparentar ser hipersociales. Recordando que dentro del autismo puede haber dificultades, sí, en el interés o en la intención de la socialización, en la comprensión de una comunicación social y en poder tener esta back and forth de la parte emocional, socioemocional. Entonces, puede que el interés esté solo ligeramente disminuido, pero luego van a aparecer hipersociales porque son aquellos que pueden ser muy invasivos, porque no comprenden ciertas normas del espacio personal u otras cosas, y porque no leen mucho los cues emocionales que les dan los demás en la interacción social. Y pueden tener esta impresión de que son hipersociales. Y hay papás de chicos y chicas con autismo que te lo reportan así, que han recibido muchos comentarios de no, es que tu hijo no podría tener autismo porque es demasiado social. Además de esos están los que tampoco son tan sociales, pero aunque sí tendrían cierto interés en interactuar, pues definitivamente luego no saben cómo. Y son a lo mejor un poquito más en esta tendencia hacia la introversión. Y eso también va a influir definitivamente en que pudiera que parecer que la mayoría no tienen este interés en la socialización, cuando realmente puede haber varias maneras en las que se presente. Recordando que por eso se habla ahora más de un espectro del autismo, porque hay muchas maneras en las que se puede presentar. Un mito frecuente pudiera ser que los individuos con autismo no pueden llegar a tener una vida eh, independiente, que no pueden ser autosuficientes, que no pueden ser exitosos, cuando realmente sí lo pueden llegar a ser. Desde luego, entre más herramientas hayan tenido y entre más temprano se hayan ofrecido esas herramientas para el tratamiento y para que puedan desarrollar mejor sus habilidades, es más probable que las puedan implementar en su vida y llegar a ser exitosos en lo que hacen. Otro pudiera ser esta parte donde todos los individuos tienen algún diagnóstico dentro del espectro del autismo, tienen un talento o una habilidad sobresaliente, que son savants, que son genios. En algún momento nos llegó a pasar que cuando los papás llegaban a escuchar el diagnóstico de Asperger, que ahorita pues ya no está en el manual como tal, pero todavía está en la conciencia de todos,
y algunos como tal critican que el manual lo haya quitado, porque consideran que era una forma muy peculiar, muy particular dentro del autismo de tener este diagnóstico. Pero algunos papás escuchaban, bueno, es que tiene Asperger, y lo veían como que, me estás diciendo que mi hijo es genio. No, y en ningún momento, o sea, no ha estado sin en el DSM-5 ni en el DSM-4, pero algunos Asperger sí lo pueden tener. Si nos vamos a porcentajes, ya hablando de todo el espectro del autismo, a lo mejor 10% pueden llegar a tener habilidades que están en los avances, eh, en una genialidad, digamos, de distintas maneras, y en ocasiones no puede ser tan aplicable y en otras ocasiones sí, ese conocimiento. Y hay un mayor porcentaje que puede ser alrededor del 40% que sí pueden tener a lo mejor algunas habilidades muy particulares, pero son demasiado específicos para algo que les gusta mucho, para aquello que es su tema, su cosa. A veces se les llaman como habilidades astilla, porque es algo muy específico y se pueden memorizar a lo mejor los nombres con apellido de los dinosaurios. O se pueden memorizar de planetas y galaxias, datos muy específicos, muy cuantiosos y que no se ven reflejados en otras áreas, se ven nada más ahí. Ahí es donde puede ser algo muy, muy específico y que de todas maneras nada más se le conoce como esta habilidad astilla, pero no clasificaría como una genialidad, digamos. Eh, tenemos también, ah, ok, que las personas con autismo no hacen contacto visual. Esta parte sí es muy importante que la tengamos en cuenta porque no, ahora sí que no es un mito nada más fuera de quienes atienden salud. Hay quienes atienden salud y tienen esta idea de que quien tiene autismo no te va a ver a los ojos. Partiendo de, es una habilidad que, es una de las habilidades que conforme va creciendo va a ir mejorando, sí o sí. Bueno, al menos cuando si es que es un caso regresivo, primero va a empeorar y luego se esperaría que mejore, pero más adelante va a mejorar la habilidad de establecer contacto visual. Muchas veces porque hay un poco de insistencia de los demás y muchas veces porque se va dando cuenta, a pesar de que pueda haber alguna dificultad en primera infancia para detectar que es parte de una comunicación social efectiva, eh, va a mejorar. Entonces, he encontrado en ocasiones quienes dicen, no, mano, es que no puede tener autismo porque me estuvo viendo mientras platicaba con él o con ella. Entonces, sí van a mejorar en esta habilidad, entre más grandes sean, más la van a tener. Y también de todas formas, mientras está en esta adquisición de mejor habilidad, puede que tenga en ocasiones algo de contacto visual, pero una de las cosas a evaluar es que ese contacto visual tenga una intención de comunicación. Cuando estamos evaluando autismo, sobre todo en niños más pequeños, es importante poder interpretar si ese contacto visual va acompañado de una intención de recibir un mensaje o de emitir un mensaje dentro de una comunicación social. Que el otro mito podría ser, digo, usted como tal no lo había yo escuchado tal cual, pero al hacer una revisión dentro de los mitos más frecuentes estaba también que no pueden hablar las personas con autismo. Yo creo que ese se quedó más en la conciencia de personas todavía mayores a mi generación, donde se tenían algunos ejemplos, tal vez de películas o de personajes que no hablaban o que el lenguaje estaba sumamente limitado. Definitivamente es una característica que puede estar presente en alguien con autismo, un problema de lenguaje, de hecho está como un especificador del diagnóstico, si hay o no un problema de lenguaje, si hay o no un problema de capacidad intelectual, pero pues si van a poder hablar, van a tener dificultad, algunos de ellos, en utilizar precisamente el lenguaje de una forma más funcional, de una forma para expresar necesidades, para expresar emociones, para expresar pensamientos, pero esto precisamente es parte de lo que se tiene que ir trabajando en las intervenciones de terapia que se realizan. Y ahorita regresándome un poquito también a lo de las habilidades Avant, pues hay quienes podrán tener autismo con una inteligencia superior, con una inteligencia normal o promedio, y otros con una inteligencia inferior al promedio. Entonces, les puede pasar como a cualquiera de los que incluso fueran neurotípicos. Ah, otro mito podría ser es que las personas que tienen autismo no tienen sentimientos
y que entonces no son capaces de mostrar o de recibir afecto. Digo, definitivamente esperaría que también ya lo sepa la mayoría, pero definitivamente sí tienen sentimientos, sí tienen emociones. La regulación que tienen de estas emociones puede ser más compleja, poner en palabras de esas emociones puede ser más complejo, mostrar el afecto y las emociones puede ser no tan típico y de ahí que pueda también entonces interpretarse como que no son capaces de. Incluso, hay algunos estudios, relacionado con esto, donde tal vez no son capaces de leer las emociones de los demás, o leer las expresiones emocionales de los demás. Hay en algunos estudios ese ha sido el resultado, pero luego también, más recientemente, ha habido otros estudios donde alguien dice: "Bueno, es que el problema es que no tienen el drive para ir y buscar en la cara las emociones, y entonces no le ponen tanta atención, pero si los estimulas lo suficiente, si los motivas lo suficiente para que en un ambiente controlado estén volteando a ver a la cara de la persona que les habla, resultaba prácticamente igual que las personas neurotípicas el que pudieran identificar las emociones. Entonces, saber que realmente no es que no haya emociones, sino que es una forma distinta de vivirlas y que es parte de lo que se tiene que trabajar también con ellos. Am, Otro mito podría ser que cualquier persona que tenga algunos de los elementos del criterio B para autismo, entendiendo que criterio A es todo lo relacionado con la interacción social y que lo compartiría el espectro del autismo con el diagnóstico de trastorno de la comunicación pragmática. Este, en trastorno de la comunicación pragmática solamente se tiene ese criterio A, las dificultades sociales de la comunicación social, pero no se tienen los de criterio B. ¿Qué es lo de criterio B? Comportamientos restrictivos, repetitivos, rituales, rutinas, gustos muy específicos o preocupaciones muy específicas por ciertas cosas o por ciertas partes de ciertas cosas. El tema también de la hiperreactividad auditiva o hiporreactividad, bueno, sensorial en general, o la búsqueda peculiar de ciertos estímulos sensoriales. Esas son parte de esos son los que conforman el criterio B. Pero quienes tengan este tipo de conductas no necesariamente van a tener un diagnóstico de autismo. Hay quienes las pueden tener, muchas de ellas o varias de ellas, y hay un diagnóstico específico para comportamiento estereotipado. Y hay otros que simplemente, aunque no alcancen para un diagnóstico de comportamiento estereotipado, pueden tener algunas de estas características y que son simplemente algo, son su cosa, son algo suyo. Hay quienes no soportan las etiquetas y dicen, oye, pues a lo mejor tengo un diagnóstico de autismo, pues no, por sí solo eso no lo hace. Quienes no toleraron ruidos cuando eran pequeños, por sí solo no lo hace. Y puede estar presente con otros trastornos del neurodesarrollo también. Entiéndase déficit de atención, entiéndase algún problema de discapacidad intelectual, por ejemplo. Am, Sobre los de tratamiento, que el autismo puede ser tratado con una dieta libre de gluten o libre de caseína o libre de lo que se puedan y quieran imaginar. Lo pondría con un asterisco porque hay ciertos casos de ciertas personas que tienen el diagnóstico o que cumplen criterios para el diagnóstico, pero que sí tienen una condición que los predispone a. Todavía incluso es controversial en algunos casos, pero sí hay algo de evidencia para que aquellas personas que tienen un problema de permeabilidad intestinal o hiperpermeabilidad intestinal pudieran tener luego un problema del neurodesarrollo mientras no se trate la condición y que muchas veces precisamente en esos casos sí es una dieta que tenga que ser libre de gluten o libre de caseína y que pudiera relacionarse luego con comportamientos dentro del espectro del autismo. Pero son casos muy específicos, no son la mayoría, son un porcentaje pequeño. Eh, Parte de lo que a veces se puede recomendar si uno le quiere decir, bueno, pues vamos a intentar todo es, ok, intenta esa dieta, pero inténtalo 2, 3 meses. Si ves un cambio impresionante y no te está poniendo en un riesgo de nutrición a tu hijo, adelante, o sea, bienvenido el intento, pero tendremos que ser francos con la expectativa que es poco probable que vaya a haber una respuesta significativa, clínicamente significativa para que esto suceda, o estadísticamente significativa incluso.
el autismo se va a superar con la edad. It's gonna be outgrown. No, va a mejorar. Con y sin tratamiento va a mejorar, pero definitivamente con tratamiento, y volvemos al punto, entre más temprano y más específico, más hecho a la medida para las necesidades de la persona que lo presenta, va a mejorar mucho más y va a tener mucho más probabilidades de tener algo exitoso. El autismo como tal, desde el punto de vista médico farmacológico, no hay algo que esté orientado a tratar directamente el autismo. Hay algunos medicamentos que todavía con evidencia limitada pudiera ser que estén ayudando a que se desarrolle mejor el lenguaje. El piracetam estaría entre esos, por ejemplo, pero precisamente está más orientado al tema del lenguaje. Si alguien con autismo tiene déficit de atención, pues sí, definitivamente el tratar médicamente el déficit de atención también le va a ayudar. Si alguien con autismo tiene problemas de autoagresión, hay una aprobación muy específica para, bueno, no solamente autoagresión, que tenga un comportamiento agresivo, disruptivo. Hay evidencia para la risperidona, que puede ayudar en esos casos, y para el aripiprazol. Entonces, más que tratar el autismo per se con medicamentos, se tratan algunos datos acompañantes específicos, ¿sí? Como sí se trata, es con mucha terapia, muy específica, enfocada tanto en la conducta como en el lenguaje. Esas son como las dos que tienen más evidencia. En la conducta lo que más se tiene evidencia es del método ABA. Aún así, debe estar muy hecho a la medida y habrá ocasiones en las que el ABA se tiene que flexibilizar bastante para obtener los mejores resultados. Y respecto a las terapias de lenguaje, tienen que ser muy específicas con algunas estrategias aumentativas, les llaman. Ahí quienes mejor dominan el tema son terapeutas de lenguaje o algún audiólogo, audióloga foniatra, pero que son terapias muy específicas que pueden ayudar para el desarrollo del lenguaje en estos chicos. Y por último, bueno, el autismo puede ser curado. No va a ser curado, es una condición de larga evolución. Alguien con intervenciones muy tempranas y que tenga factores de buen pronóstico, como puede ser que tenga una inteligencia normal o superior, alguien que tenga un mejor lenguaje desde el principio, alguien que se hayan iniciado a temprana edad las intervenciones. ¿Qué es temprana edad? Lo más temprano mejor. ¿Cuál es una edad temprana factible de identificar con certeza el diagnóstico y de poder empezar intervenciones? Como número duro, 2 años de edad. Habrá quienes puedan decir, sabes que nosotros podemos empezar desde los 18 meses, y tal vez con mucho sentido y con mucha razón y con bastante validez. Depende de cómo quiera la evidencia que se revise, y tal vez algunos otros van a decir, incluso desde los 12 meses hay indicadores tempranos y hay maneras de intervenir. Entonces, solo que sepan que sí es desde edades muy tempranas y no es necesario esperar a que un niño tenga 5 o 6 años para que empiece las intervenciones, porque ahí de hecho ya vamos algo tarde. Hasta aquí sobre el autismo, antes de pasar al déficit de atención. No sé si alguien quiera comentar algo, hacer una pausa en este momento, y alguien quiera comentar algo sobre autismo. Dudas, comentarios, reclamos. Hay una mano Adelante, levantada. adelante, Ana Laura. Sí, digo, entré un poquito tarde, pero no sé si mencionaron que el diagnóstico lo hacen los pediatras o se ven obligados a referirlo. ¿Cómo funciona? No sé si platicaron de esa parte. No se platicó, digo, al final iba a hablar una que es de las dos cosas, vaya, tanto para Ah, autismo como para déficit de atención, porque en ok. términos de diagnóstico tal vez vaya a ser un poquito parecido la forma de llevar a cabo, pero igual pues, lo adelantamos, tal y estamos aquí. ¿Cómo se Este, quiera? pero al final de cuentas, el pediatra o cualquier médico ya está pues, obligado a sospecharlo. Tal vez el diagnóstico no es quien lo hace el pediatra, sino que termina por referir desde el área médica con un psiquiatra infantil o con un neuropediatra, ¿sí? Un neurólogo pediatra. Y aún así, bueno, el diagnóstico clínico lo puede evaluar o lo puede hacer cualquiera de estas dos especialistas,
pero muchas veces se va a apoyar también con psicólogos o psicólogas que puedan implementar algunas pruebas que nos ayuden a ver cómo está en todas las áreas del desarrollo, que nos ayude a ver cuáles son las áreas que necesitan el tratamiento más específico. Entonces, digo, así tal cual el diagnóstico es clínico, por lo que se evalúe en el consultorio y por lo que se tenga de historia de anamnesis. Hay instrumentos con los que se puede complementar, son de mucha utilidad, no son obligatorios, pero son de bastante utilidad. Y algunos instrumentos son no requieren un entrenamiento tan amplio, pero otros sí. Los que son el gold standard no son necesarios para un diagnóstico clínico, pero son los que muchas veces se van a necesitar para que un paciente pueda entrar a un protocolo. Ahí hablaríamos del ADOS, ADOS o el ADIR, bueno, perdón, y el ADIR. Uno es una entrevista con los papás y otro es una observación directa en el consultorio. Y hay otro instrumento mexicano creo en México, y es muy bueno el instrumento, no me acuerdo del nombre, lo hizo la doctora Lilia Albores, y que también es un buen instrumento. Entonces, las especialidades médicas que lo realizan serían esas que mencionaba, pero lo ideal es que se pueda evaluar de manera más integral para que se pueda determinar mejor cuál es el tratamiento a seguir. Había otra mano por ahí. Inés, Lucía. Gracias. De nada. Sí. Hola. Usted mencionó que es súper importante detectarlo lo más pronto posible. Sí. Entonces, por ejemplo, uno como padre, ¿en qué se tienen que fijar en su bebé o en su recién nacido de 4 meses, 5 meses, para acudir con el doctor y decirle, oye, capaz mi hijo tiene autismo o no sé, qué síntomas puede reflejarse en su bebé Ok, a tan temprana edad? Porque ya ve que todavía no habla, todavía no. sí, digo, Ajá. entiendo. Hay particularmente tres ítems. Vaya, de hecho hay un instrumento que se llama TIDS, que es Three Item Direct Observation, algo más, no me acuerdo qué más, pero es para autismo. A la S era de Scale, creo. Y que al final de cuentas es fijarse en tres factores. Uno, es la mirada, la interacción con la mirada espontánea. Para los 9 meses, más o menos, tal vez extendiéndolo a los 12, ya siendo un poquito más flexibles, debe haber una búsqueda muy clara, muy intencional de la mirada de un bebé para hacer contacto, simplemente para estar, así que no nada más para pedir las cosas, sino que busca la mirada de forma automática. Estamos bastante programados, los neurotípicos, para buscar mirada y para poder entablar contacto, para decir, aquí estoy y ahí estás, y te veo y me ves. Hasta romántico suena, pero pues más o menos así pasa. Otra es la respuesta al nombre. Cuando a alguien de esa edad, más o menos entre los 9 meses y tal vez hasta los 15 meses, podremos extender la respuesta al nombre, que se pueda tardar. Pero que cuando escucha su nombre, reacciona. La reacción no tiene que ser voltear y quedársete viendo como, man, ¿de qué pasó? O no tan claridoso, no tan evidente, pero sí es al menos desde pelar los ojos, o sea, aunque se quede viendo para otro lado, pero wow, como que me están hablando. Algo pasó. No es cualquier ruido, reacciono distinto a ese ruido que a los demás. Y el otro ítem tiene que ver con la atención conjunta. Ese sí se va a presentar un poquito después bueno, no tiene que estar desde los 9 meses, tal vez entre los 12 y los 15, pero a más tardar a los 18 meses, y haciendo como más pasalones. Y este es de la atención conjunta, para explicarla así lo más breve posible. Si yo a alguien más le digo, mira para allá, bueno, si le digo, mira, y lo hago con un niño y apunto mi dedo hacia algún lugar, a los 18 meses ya debe estar establecido no quieres que vea tu dedo, quieres que vea para allá. Algo más elaborado todavía es nada más si yo digo, mira, y con solamente mis ojos dirijo a la otra persona para que voltee hacia otro lugar, esa es atención conjunta también.
O lo otro que pueden tener los niños, bueno, esa es la respuesta a la atención conjunta del adulto o de la persona que esté con él, pero lo otro es la petición de atención conjunta, y que es un niño que necesita algo que no alcanza, va a voltear a ver a la persona, va a voltear a ver el objeto, ya sea con sus ojos o con su dedo, va a indicarle qué es lo que al adulto, qué es lo que necesita, y luego va a voltear con el adulto, como cerrando este ciclo de comunicación de yo niño, tú adulto, aquella cosa que quiero, otra vez te vuelvo a voltear a ver para saber que entendiste el mensaje. Todo eso tiene que ver con atención conjunta y es una de las cosas que se evalúa. Entonces, hay muchas cosas más, pero creo que esas encierran, bueno, no creo solamente, hay evidencia de que esas pueden evaluar bastante bien. Si se batalla con una que se batalle de esas para las edades que están, a las que deben estar presentes, ya podríamos tener algo de sospecha y ya valdría la pena que lo vea un especialista. Elvia, y yo creo que nos quedamos hasta esa duda porque si no nos vamos a quedar sin mitos para déficit de atención, si les parece bien. Adelante, Elvia. Ay, sí, hola, pero es que se me estaba trabando un poquito. Los demás que hayan levantado la mano, si al final hay tiempo, también vemos más dudas. Pero adelante, Elvia. Bueno, sé que no hay como una causa establecida del por qué, o sea, una persona puede como tener este trastorno, ¿no? Pero a mí en varias clases me llegaron a decir que han salido como varios estudios últimamente que demuestran que la testosterona, o sea, como los niveles de testosterona pueden llegar a ser una causa del autismo y por eso hay como más hombres que son propensos a tener, pues, autismo, ¿no? Entonces, pues nada más como quería preguntarle como qué tan cierto cree que puede llegar a ser esto o qué, o sea, como qué tantos fundamentos pueden llegar a tener como para que este se convierta en una causa como específica. Ok. Siendo bien franco, primero, desconozco de los estudios sobre testosterona, entonces partiendo de ahí, desde mi punto de vista teórico, de todas maneras, si nos vamos a los niveles de testosterona, según mis mejores recuerdos de endocrinología, pero si ustedes la acaban de llevar, me corrigen, en esas edades las diferencias no son realmente significativas, según recuerdo, en las edades en las que podría presentarse el trastorno. Y aún así, hay muchos estudios sobre posibles diferencias, sobre posibles causas, y que muchas veces falta que se repliquen. Y ha habido, yo creo que más de 20 causas que se han estudiado y que pues en un estudio sale que sí y luego cuando se intenta replicar sale que no. Y esa sería la recomendación, tomar con cautela, si va habiendo cada vez más evidencia, adelante con evaluarla y definitivamente va a ser bueno que en algún momento tengamos mayor conciencia de qué es lo que sucede. Aún así, otra de las posibles causas por las que se detecta más en niños que en niñas es que las niñas llevan ventaja. Vaya, tienen más habilidades sociales, ahora sí que tienen doble copia del cromosoma X y este las vuelve mejores en varias cosas, entre estas en la socialización, vaya, y se ve en cierto instinto de socialización del cual carecemos comparando neurotípicos con neurotípicas. Entonces, también eso otro podría explicar. ¿Pudiera estar relacionado con testosterona? Tal vez, pero así a grandes rasgos creía que no. Si acaso, uno de los estudios que sí se ha hecho como un poquito más de réplica y que luego era como una forma de desmentirla meramente la exposición a metales como causa, es que más bien al parecer quienes tienen autismo, hay algún subgrupo, algún subset de quienes tienen autismo que tienen un déficit en el procesamiento, en la excreción de metales pesados. Explicación de un minuto, tomaban muestras de, no me acuerdo si eran uñas o cabello, pero de recién nacidos, era un estudio prospectivo y quienes luego tenían diagnóstico de autismo comparaban con quienes luego no tenían un diagnóstico de autismo. En las muestras de cabello iniciales, quienes luego se daban cuenta que tenían autismo, tenían menor concentración, no me acuerdo de qué metal era, ahí sí me disculparán, pero tal vez era mercurio, tal vez era arsénico, tal vez era plomo, o eran varios. Tenían menores concentraciones, quienes iban a desarrollar autismo, y uno diría, bueno, pues tienen mejor procesamiento o se intoxican menos incluso. El punto es que cuando evaluaban muestras de cabello tomadas cuando ya tenían, no me acuerdo si 12 o 24 meses, resultaba que ahí ya tenían mayores concentraciones por mucho quienes tenían autismo. Entonces, al principio, el cabello había salido con menos metal pesado porque no lo estaba excretando.
vaya, se lo estaba quedando todo. Y el neurotípico sí lo estaba excretando, entonces en su cabello había más. No es que tuviera concentraciones mayores en sangre el neurotípico, sino que lo estaba excretando mejor. Y ya cuando tenían 12 o 24 meses, ahora sí el nivel de quien iban a desarrollar un problema de autismo, o de que ya lo había desarrollado, el nivel en el cabello era mayor porque sus niveles de sangre ya se habían saturado tanto que incluso lo empezaba a excretar más. Entonces, más allá de que el metal sea la causa, es que tal vez hay una dificultad en el procesamiento que luego haga que acumulen más metales y luego termina por ser tal vez también causa el metal. Una disculpa, Salomón, pero si no empiezo con lo de déficit de atención, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, sí, ¿verdad? No pasa nada, gracias. Entonces, si lo podemos guardar al final, incluso vamos con tu duda antes de las dudas que pueda haber de déficit de atención. Gracias. Bien. Déficit de atención. Igual, empezando por mito es resultado de una mala parentalidad. No es por eso no va a causar el déficit de atención. Habrá malos hábitos que puedan asociarse luego a un problema de concentración también. Dormir poco, ver demasiados aparatos, dispositivos con pantalla sin un propósito, ¿no? El problema no es la pantalla, el problema es estar en algo que no tiene un propósito más estructurado. Pueden reflejarse en que haya cierto problema de concentración, pero normalmente no es como que eso va a ocasionar déficit de atención, sino que vuelves a estructurarle el ambiente a la persona, al niño, y mejoran las cosas. Y alguien que tenga déficit de atención, pues va a empeorar con estas cosas, sí, pero el déficit de atención al final de cuentas tiene una causa más determinada, más específica, relacionada con dopamina principalmente, algo con adrenalina. Entonces no es por una mala parentalidad. Lo que sí puede llegar a pasar es que alguien con déficit de atención tenga muchas fricciones con los padres, sobre todo cuando es más de predominio hiperactivo, impulsivo, y en estas fricciones donde los padres no saben cómo intervenir y son boomers y lo que sea, pues actúan de una manera que termina por generar una fricción mayor y luego el déficit de atención se acompaña de un trastorno negativista desafiante porque el niño está hasta el huevo que le estén reclame y reclame las cosas. Entonces, eso sí puede llegar a pasar y al revés también, vaya, si no se pone ningún límite, parte de las intervenciones con estos niños es que haya un ambiente muy estructurado donde se le ayuda a tener un orden y si no ayudan los papás ahí, puede empeorar el déficit de atención también, pero no son la causa. Si alguna vez les han enseñado las P's de la medicina, siempre recuerden que hay predisponentes, precipitantes, perpetuantes y protectores. Entonces, los papás pueden ser un factor que perpetúe o que afecte en el peor de los casos, pero no serían el predisponente ni el precipitante. Y también puede ser un factor protector. Y bueno, algún mito sobre el déficit de atención no es un trastorno médico y que es más bien un invento de Big Pharma para medicarnos a todos. Obviamente Big Pharma existe, pero sabemos que ahí luego, como con todas las cosas, puede llegar a haber una exageración de. Entonces, que exista no quiere decir que esa sea la causa o que eso explique muchos de los casos de déficit de atención. El déficit de atención realmente pues, no es como que un invento de algo nuevo porque existe desde hace mucho tiempo, pero anteriormente nada más se les conocía como pues el flojo o como el rezongón o como el descuidado o como, y estaban todos estos estigmas y estereotipos el que pues es que ya intenté de todo y nada le funciona. O es que es la machetona y se anda subiendo en los árboles, este tipo de comentarios que terminaban nada más por encasillar y pues no, es que antes no existía el déficit de atención, no, pero pues me acuerdo que dices que mi tío y mi abuelo y no sé qué tenían tal y tal y tal característica. Entonces, pues terminaban por ser encasillados con otras características, con algunos objetivos nada agradables, la mayoría de ellos. Pero pues realmente existe el problema desde hace mucho, mucho tiempo. Sí debemos de tener atención a no sobrediagnosticar, porque al final de cuentas también es algo que hay que decir muy claro, no cualquier problema de inatención o cualquier problema de incremento de la actividad psicomotriz es déficit de atención. Tenemos que hacer una buena evaluación, y no nada más del momento en el que estamos evaluando a la persona, sino a lo largo de su vida, cómo se ha ido presentando la condición. Pero sí, no es un invento definitivamente.
de nada. Y hay tantos estudios a nivel molecular que pueden determinarlo, a nivel también de neuroimagen funcional, en donde se puede hacer un buen análisis, al menos por pools, no son medidas para un diagnóstico individual, pero por pools de pacientes se puede hacer una diferencia bastante clara. Y también algunas evaluaciones muy específicas de funciones ejecutivas que nos pueden ayudar a evaluar y a diferenciar cuando alguien tiene o no tiene déficit de atención. Y muy interesante, ya no tan reciente, ya tiene unos 5 años, yo creo. Algún estudio que vi que se hizo en adultos, no vi si se había replicado o no luego en niños, pero era para evaluar movimientos microsacádicos de los ojos y que con eso podías tener una especificidad muy alta de si alguien tenía o no déficit de atención. Y evaluaban movimientos microsacádicos y no me acuerdo si parpadeo también. A pesar de que le pedías a la persona que estuviera enfocada y concentrada en una actividad, medían esos dos y decían, este sí tiene, este no tiene, y el valor predictivo positivo era altísimo. Entonces estaba muy interesante ese estudio. Ya no he vuelto a revisar, pero si alguien tiene tiempo y me lo quiere compartir luego su opinión, bienvenida. ¿Qué más tenemos? El déficit de atención solamente afecta a los niños y a las niñas no. Igual, probablemente haya otros factores que influyen, desde el cerebro de hombre y el cerebro de mujer, que hay ciertas diferencias a nivel estructural a cualquier edad, y desde tal vez en algún momento del tema hormonal, pero también tiene que ver con cómo están hechos los criterios y que evalúan más cierto tipo de hiperactividad al menos, o le dan más peso a la hiperactividad física que a la hiperactividad oral. Y en la gran mayoría de las niñas, cuando llegan a tener algún tema dentro de la parte de hiperactividad, lo que hacen es que hablan más, digo, más allá del tema cultural o donde se pueden encasillar, realmente es algo que pasa, tienen más habilidad de lenguaje desde más pequeños, tiene que ver también con esta diferencia de habilidades que es mucho mayor por ahí, pero nada más hay un criterio que te evalúa la parte de verbalizar, de lenguaje o de la oralidad. Entonces, eso y que algunos otros síntomas también están más como enfocados en comportamientos de los hombres. Además de eso, pues hay ciertas diferencias culturales que han hecho que se le ponga más atención al déficit de atención del hombre que de la mujer. Es decir, que en alguna familia en la que dijeran, bueno, pues es que si la niña no estudia luego una carrera, pues no pasa nada, total, se va a dedicar a la casa. Ajá, digo, ya sabemos que está mal, solo estoy poniendo el ejemplo. Y en el caso de los niños, pues como que sí estaba esa preocupación de, no, le está yendo mal en la escuela y cómo va a estar, entonces tenemos que llevar a que lo revisen y ya, o un diagnóstico más de déficit de atención en varones. Pero realmente sí es probable que sí haya ciertas diferencias que tienen que ver directamente con el sexo, pero hay otras que son culturales. Y otro mito sería, igual, también esperaría que este ya no esté en la conciencia de casi nadie, pero que la gente con déficit de atención es floja o es tonta. La gente con déficit de atención no está pudiendo llevar o no está pudiendo plasmar todo su potencial porque hay una dificultad por un problema de concentración. Y aquí también hacer la pausa de problema, aunque el diagnóstico se llama déficit de atención, a lo mejor sería más correcto llamarle déficit de concentración o de atención sostenida, de mantener esa atención por más tiempo en estímulos en los que la persona decide ponerla a pesar de que no sea suficientemente estimulante la actividad. Y eso luego puede afectar indirectamente en memoria. No es que tengan mala memoria quienes tienen déficit de atención, es que no tuvieron suficiente concentración mientras se les presentaba el estímulo o la razón, el foco de la atención que debían de tener, y entonces no se grabó igual. Cuando quieren evocar el recuerdo de eso que habían grabado, pues no se grabó con la misma calidad. Y definitivamente pues, no es un tema de flojera, es que es un tema en donde esta dificultad en organizar todo lo que tienen que organizar para llevar a cabo una actividad puede hacer que sea doblemente pesado hacerlo. Entonces sí se vuelve un tema de
a veces se los explico a los papás de, ok, imagínate que te van a poner el peor ruido que tengas para ti. Para algunos es las uñas en el pizarrón. Para mí es que alguien agarre 2 hielos secos y esté atrás de mí y los esté frotando. Eso sería el peor ruido. Y ponte a resolver un problema de álgebra o de cualquier cosa. O sea, ok, no te lo impide. Tus manos están libres. No te duele tampoco el oído. Al menos no me duele, pero me molesta mucho el ruido. Pero no podría yo concentrarme bien en un problema así, entonces le sacaría la vuelta yo. Y hay ciertos estudios donde precisamente evalúan que alguien que tenga déficit de atención e hiperactividad, específicamente cuando lo ponen a tener que estar en una actividad que le demanda alta concentración, va a tener un incremento en la hiperactividad, aunque no sea su síntoma predominante, pero se va a presentar más. Precisamente, ok, este es bastante común. Un niño o niña que está jugando videojuegos por horas bien enfocado, bien concentrado en el videojuego, no podría tener déficit de atención porque está bien concentrado por mucho tiempo. Aquí entra un punto también donde cuando hay una actividad que es altamente estimulante, y el ejemplo perfecto son los videojuegos, pero no son la única, hay quienes les es altamente estimulante leer, sobre todo lectura no académica, sino lectura más recreativa, donde puede ser muy estimulante y dicen, ok, es que yo puedo leer libros de lo que les guste, o Harry Potter, o cualquier cosa, y si eso sí los leo y me acabo el libro en poco tiempo y demás, pero cualquier otra cosa es muy complicada. Entonces puede haber ciertas áreas en donde sí es algo muy estimulante para la persona, ya sea porque es muy novedoso, porque es algo que es muy de su agrado, ahí puede que no se note tanto el déficit de atención o que no se note nada, pero no es un criterio para decir no, entonces no tiene el déficit de atención. Otro sería tal vez el pensar como el nombre completo, el nombre oficial es déficit de atención con hiperactividad. Hay quienes llegan a decir, no, es que yo he visto niños con déficit de atención y este está muy tranquilito, está muy quietecito, entonces no lo podría tener. Realmente hay especificadores donde pueda haber solamente el tema de inatención o de predominio inatento, solamente el tema de hiperactividad e impulsividad, o pueden estar ambos. Entonces, saber que no todos se van a ver o no todas se van a ver de la misma manera es sumamente importante recordar. Hay quienes podrían llegar a pensar que el hacer adecuaciones o acomodaciones para aquellos que tienen déficit de atención es injusto o no es adecuado, no es apropiado, pero realmente las adecuaciones tienen que ir en función, desde luego, de directamente el tema de atención o concentración. No se trata de darles una calificación que no tendrían, sino solamente todo lo que está enfocado en ese tema de la concentración. Y es lo mismo que se tendría que hacer para cualquiera que tenga alguna situación de desventaja, con tal de permitirle demostrar el conocimiento igual que cualquier otro. Igual que con el autismo, que si aquellos que tienen déficit de atención en algún momento van a superar por edad su condición, sí es cierto que habrá ciertos porcentajes de quienes van a dejar de tener síntomas activos, suficientemente activos de déficit de atención, más o menos el 30% para cuando lleguen a la adolescencia ya no van a tener síntomas suficientes de déficit de atención, y más o menos otro 30% para cuando lleguen a la edad adulta van a dejar de tenerlo, y nos quedamos con que hay 40, 30, 50, dependiendo de qué autores o qué estudios veamos, pero de un 30 a un 50% lo van a seguir teniendo en la edad adulta. Y lo otro que es interesante, que algunos dejan de cumplir criterios para el diagnóstico, pero siguen teniendo ciertas dificultades en cómo se organizan y en cómo logran llevar a cabo su vida en tema de responsabilidades laborales, educativas, de pareja y demás. Entonces habrá veces en las que parece que ya no cumple criterios, pero todavía pudiera beneficiarse de alguna evaluación y tratamiento. Y yo pudiera tener algunas otras condiciones que acompañan a esto y también pueda tener esta mejoría. Quienes toman medicamentos para déficit de atención tienen mayor probabilidad de luego abusar de drogas. Falso, incluso hay evidencia de lo contrario. Quienes se tratan, tener déficit de atención te puede poner en riesgo de tener un abuso de sustancias por sí solo. Pero quienes
están en tratamiento se les disminuye ese riesgo, incluso aunque sea con estimulantes, vaya, que puedan estar un poquito más satanizados en ese aspecto. El estimulante, el metilfenidato, la lisdexanfetamina, mientras se tomen en la dosis indicada, bueno, el rango de dosis indicada, no nos ponen en ese riesgo, ¿sí? Y un dato interesante es que el number needed to treat, NNT del metilfenidato y de la lisdexanfetamina realmente es bastante bajo. No sé si están familiarizados con el concepto o no, pero es pues, cuántas personas tienes que tratar para hacer una diferencia significativa. Y hay veces que los antibióticos tienen no, pues tienes que tratar a 8 para decir que hiciste una diferencia en una persona. Las demás les hubiera ido relativamente bien. El NNT para los medicamentos de déficit de atención, dependiendo del estudio que veas, pero ronda entre el 1.5 y el 2.5. Entonces es un buen NNT comparado con prácticamente cualquier medicamento. Creo que no hay ninguno que tenga mejor que esas dos para propósitos prácticos. Y por último, bueno, que la gente con déficit de atención debe de evitar dulces o chocolate. No hay evidencia de eso, y así como con otras cosas, hay quienes dicen, bueno, si tengo ansiedad, ¿debo dejar de tomar café? Pues depende. Si tienes ansiedad y cuando tomas café empeora tu ansiedad, sí, déjatelo de tomar, pero no es algo que aplique para todo mundo. Algo parecido acá. Habrá niños con déficit de atención, hiperactividad, que el dulce los pone peor, o el chocolate los pone peor, y habrá otros que no, entonces va muy en función de esto. Y ya nada más, ahorita regresando, antes de pasar otra vez a dudas, uno general, además de lo que les comentaba de quién sería el especialista o la cadena para, una vez que se sospecha autismo, el proceso a seguir para las referencias, saber que ninguno de los dos diagnósticos como tal requiere de un electroencefalograma o un TAC o una resonancia. Se pueden pedir, sobre todo si se sospecha que hay algo más, que el déficit de atención, que no hay algo más que el autismo, pero solamente son para descartar algo comórbido, o algo que pudiera estar, digamos, mimetizando alguna situación. Pero si no estamos sospechando de algún tipo de epilepsia, pues no es prácticamente necesario el electroencefalograma. Si no estamos sospechando de algún daño cerebral a lo largo del desarrollo, tampoco, o alguna situación, una tumoración que pudiera tener alguien, tampoco sería necesario algún ataque o resonancia. El diagnóstico es clínico. Y tenemos unos minutos más si están disponibles para algunas preguntas. Salomón, me quedé con que ibas a preguntar algo. Sí, primero acerca del déficit de atención. He visto que unos amigos y compañeros pues padecen de este trastorno y dicen que tienen que ir aumentando la carga del medicamento conforme va pasando el tiempo y qué tan cierto va a ser que estas personas van a necesitar aumentar el medicamento o que en algún momento les va a dejar de servir o cuál va a ser alguna alternativa para solucionar este problema. Ok, no es lo habitual que se tenga que ir subiendo la dosis, excepto mientras la persona sigue creciendo, está en desarrollo, porque son dosis que se titulan de acuerdo al peso. Pero el medicamento debería seguir siendo igual de efectivo en alguien que tiene su mismo peso. Si no está siendo igual de efectivo el medicamento, habría que revisar qué está pasando ahí. No, ahorita no me aventuraría todavía a decir posibles causas porque puede haber otras. Pero vaya, alguien que, nada más por mencionar un par, si acaso, alguien que además del déficit de atención luego está teniendo un problema de insomnio, va a empeorar su déficit de atención, aunque se mantenga con el tratamiento, porque el dormir de manera insuficiente va a afectar. Bueno, y no nada más insomnio, diría deprivación de sueño, ya sea por insomnio, es decir, aunque haya oportunidad de dormir, no logro quedarme dormido, y aunque tenga yo la intención de dormir, pero la deprivación va más allá y puede ser pues me desvelo intencionalmente o me desvelo, bueno, intencionalmente entre comillas porque tengo que estudiar o porque quiero ir de fiesta. Entonces, el dormir mal podría empeorar. El que tuviéramos un problema de depresión, de ansiedad, podría empeorar concentración, o algunos otros problemas de salud física o mental podrían empeorar concentración. Pero el déficit de atención por sí solo no debería de tener una menor respuesta a tratamiento en la misma dosis. Es bastante cierto que sí se va incrementando en alguien que está todavía en crecimiento y que está pesando más, ahí sí se tiene que ajustar.
Ok, muchas gracias. Por nada. Lucía. Yo tenía una pregunta. Es que tengo uno de mis primos tiene autismo y una vez tuvo un ataque de epilepsia y se supone, o sea, nadie de mi tía le explicó que puede haber una correlación porque ella había decidido no darle un tipo de medicamento, no recuerdo cuál, pero como nadie le explicó que ese medicamento le ayudaba a que no tuviera ataques de epilepsia, pero pues eso le dijeron a ella, no sé si hay evidencia científica de que sí se relaciona, no sé. Ok, si hay una, vaya, tener autismo te hace más probable que tengas un diagnóstico de epilepsia, aun y cuando nunca hayas tenido una manifestación, es decir, que la puedas desarrollar después. No me acuerdo del porcentaje, no es tampoco la mayoría de quienes tienen autismo van a tener alguna convulsión o alguna descarga epiléptica. Pero sí es mayor el riesgo. Posiblemente anda alrededor del 10%, si no mal recuerdo. Y al revés, si alguien tiene epilepsia en sus primeros meses de vida, es más probable que pudiera tener luego un diagnóstico de autismo. Entonces, si hay una correlación, no necesariamente, o de alguna manera no, la gran mayoría de las veces no es como que sea la causa una cosa de lo otro. Vaya, aunque trates muy bien la epilepsia, van a continuar los síntomas de autismo, o aunque trates muy bien el autismo y mejore, puede continuar la epilepsia como continuaría cualquier otra. Muchas veces un diagnóstico de epilepsia conforme va creciendo la persona se entra en remisión y deja de convulsionar. Entonces, no sé específicamente cuál habrá sido el medicamento que le habrán ofrecido. No sé si te lo habrán ofrecido específicamente para eso. A lo mejor, si desde un inicio le habían dicho, sí tiene alguna, que le habían pedido un electroencefalograma porque sí sospechaban de algo, le habían dicho, oye, pues es que está este medicamento y sí le podría ayudar. Y no le explicaron que era específicamente para epilepsia, y ella creyó que era para autismo. Ya entran muchos factores. Sí puede haber una correlación en cuanto a riesgos, pero los medicamentos que se dan para epilepsia no tienen como tal un papel en con esto va a mejorar el autismo. Gracias. Por nada. Ok, no hay más dudas. Pues bueno, les Yo agradezco tengo mucho. una duda. Adelante. No sé quién Ay, es. perdón. Inés. Ok, Inés, adelante. Ajá. Para las personas que deciden por voluntad propia no tomarse el medicamento de déficit de atención Ujú. porque no les gusta su personalidad o los cambios que sienten como efectos secundarios de las pastillas, ¿qué otra solución puede haber para estas personas? Bueno, es complicado. Realmente prácticamente no hay nada que vaya a tener, no hay nada con una evidencia tan contundente como el tratamiento farmacológico, sobre todo si ya estamos hablando de alguien pues, encima de la edad escolar, arriba de los 6 años, bueno, a partir de la edad escolar. Hay algunas intervenciones neuropsicológicas, neurocognitivas, que pueden ayudar a mejorar las habilidades de concentración. Esa sería una de las cosas que podría ayudar. Igual y más allá de lo neurocognitivo, también hay ciertas intervenciones psicopedagógicas como orientadas a cómo organizarse mejor, pero igual va a estar limitado ahora sí que en ocasiones hay ciertas intervenciones que no van a tener el mismo resultado porque la misma persona no se puede concentrar igual de bien cuando las recibe que si estuviera con el tratamiento. Y bueno, esas serían básicamente las que tienen que ver con intervención de alguna manera psicoterapéutica. De otras formas, hay hay varios medicamentos. Primera línea, metilfenidato y lisdexanfetamina, que ahorita ya no hay lisdexanfetamina en México, esperemos que regrese pronto. Y está también la atomoxetina como segunda línea, y hay otros medicamentos más que pueden tener algún efecto, y sobre todo en adultos como que se amplía la lista de alternativas. Está el bupropión, es un antidepresivo, está la venlafaxina, con un poquito menos de evidencia todavía, está la clonidina, aunque si no es de liberación prolongada puede ser un poquito más complicada.
Pero hay varias opciones de lo farmacológico. Entonces, dependiendo de, si es porque alguien no quiere tomar medicamento, pues sí ahí sí hay menos opciones. Hay algo de evidencia para los omegas a largo plazo, no es algo que se vaya a ver rápido la respuesta, pero pudiera ayudar. Si hay problemas de sueño, el uso de la melatonina también podría ser de ayuda, sobre todo si los problemas son crónicos de sueño y tienen que ver con un retraso del ciclo de sueño. Pero va a mejorar, digamos, lo relacionado con el mal dormir. Lo que les decía ahorita, que pueden empeorar los síntomas de inatención en alguien que ya tenía el diagnóstico porque aparte está durmiendo mal, pudiera ayudar con esa parte. Y por último, a lo mejor como otra intervención también que podría ayudar, si bien en temas alimenticios no todo tiene tanta evidencia, más que quitar específicamente gluten o caseína, que aplicaría más o menos lo mismo que les comentaba para autismo. Pues a lo mejor para ciertas personas específicas sí les puede mejorar porque tienen un problema de hiperpermeabilidad intestinal y como quiera esa evidencia en desarrollo, no es que ya esté súper claro. También hay algo de evidencia para retirar o seguir una dieta que se llama Few Foods Diet o dieta de los pocos alimentos. Creo que comen como 5 cosas, no me acuerdo. Creo que era arroz, cordero, papa y una cosa más. O sea, era algo así bien limitado y que sí tenía algo de evidencia para mejorar. Después de ahí lo que le seguía de evidencia para que mejore atención, no me acuerdo si era primero nitritos y nitratos, embutidos, y luego colorantes o en orden invertido. Y por último diría evaluar si no hay también un tema de alergias de larga evolución. Se ha visto que cuando alguien tiene alergias, pues lo hace más probable que tenga déficit de atención. Y si a alguien que tiene déficit de atención le tratas las alergias, va a mejorar el déficit de atención. Si a alguien que tiene déficit de atención y alergias le tratas el déficit de atención, van a mejorar las alergias también, extrañamente. Entonces, si tratas las dos cosas, mejoran las dos cosas. Pero ya como bonus, esa última respuesta.